Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión, pues, ¿qué creen? Ya vamos a empezar con lo bueno de ecología. Vamos a empezar a ver cómo se comportan las poblaciones, las comunidades, los biomas y los ecosistemas. Entonces, pues, está largo, así que tengan paciencia porque tampoco es tan fácil como parece. Son muchos conceptos, pero tampoco es wow, muy difícil, ¿sale? Aquí vamos. Bien, para empezar hay que definir lo que es una población, la cual es un grupo de organismos de la misma especie que ocupa un área definida en un momento determinado. Por ejemplo, una población de conejos, de pinos, de cebras, de personas, etc. Al estar nosotros en un salón de clases, constituimos una población de humanos porque estamos ocupando un área definida, que es el salón, en un momento determinado, que sería en nuestra clase. Las propiedades de una población son muchas y vamos a ir una por una. La primera es el tamaño y la densidad. La densidad de una población va a ser el tamaño de esta en relación con alguna unidad de espacio. O sea, tenemos una cantidad de individuos versus una cantidad de área o volumen. Porque no solo hablamos de animales terrestres, también podemos hablar de animales acuáticos. Puede ser absoluta o relativa. La densidad absoluta va a ser el número de individuos por unidad de espacio total. Y la densidad relativa o ecológica es cuando estimamos el número de organismos de una especie por cierta unidad de espacio específico. ¿Qué quiere decir esto? La absoluta es un cálculo, es una definición muy poco probable que podamos extraer. La definición de densidad relativa ecológica es la que siempre utilizamos. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer cálculos o estimaciones que estar contando animal por animal y contando exactamente el área cuadrada. ¿Por qué? Porque los animales se mueven. ¿Por qué? Porque las plantas se diseminan cuando se reproducen. ¿Por qué? Porque los peces se mueven. Entonces es muy complicado contar uno por uno. Tenemos algunos métodos para contar densidad poblacional, las cuales pueden ser conteo directo o método de muestreo. Nuevamente, el conteo directo es contar uno por uno de los animales, mientras que el método de muestreo es un tipo de muestreo que nos va a permitir estimar la cantidad de animales que existen en cierto lugar. ¿Y cómo se pueden hacer? Por medio de cuadrantes o por medio de marcaje y recaptura. Cuando hacemos cuadrantes, hacemos literal un cuadro en el piso que vamos a estudiar y analizamos lo que hay dentro. ¿Cómo vamos a tener cálculos matemáticos? En base a ese cálculo en ese cuadrante, lo podemos multiplicar por la cantidad de área cuadrada que estemos analizando. Y el método de marcaje y recaptura va a ser básicamente cuando literal capturamos organismos, los contamos y los liberamos para después de un tiempo volver a checar los mismos organismos, cuántos han aumentado o cuántos han migrado o se han integrado a la población. En la parte izquierda muestro un método de cuadrantes y en la parte derecha uno de marcaje. También tenemos dispersión o distribución espacial como una característica de las poblaciones, en donde una población es la forma en que se organizaron los organismos en el seno de una población y puede deberse a que sea búsqueda de alimento, por reacciones de competencia, por características instintivas de atracción social o por procesos de reproducción. Es decir, cómo se distribuyen si, por ejemplo, las jirafas están de este lado, los elefantes están de este otro lado, se debe básicamente a alguno de estos factores. Y pueden ser distribuciones al azar, distribuciones uniformes o distribución aglomerada, agrupada o agregada o amontonada. Al azar es una distribución que tiene poca tendencia a la agregación de sus individuos y se distribuyen de manera irregular, literal al azar. Esto es muy poco frecuente en la naturaleza. La distribución uniforme también es súper extraña en la naturaleza. Puede presentar donde los recursos son escasos o abundantes, pero no tampoco es muy común, y ahorita les muestro una imagen de por qué. Y también tenemos a la distribución o dispersión aglomerada, agrupada, agregada o amontonada, que es donde la forma de distribución de los individuos es más frecuente en la naturaleza y obedece fundamentalmente a la distribución heterogénea de recursos en el medio. Es decir, cuando tenemos una distribución al azar, los organismos están distribuidos aleatoriamente justamente porque están en un ambiente rico de nutrientes sin depredación, lo cual es utópico. Esto no ocurre. Cuando hablamos de una uniforme, que es hasta la derecha,
Nos estamos refiriendo a que hay como una escasez de alimento y todos se concentran en un solo lugar de manera uniforme. Cuando lo vemos como el del medio, que es la agregada, es la más normal en la naturaleza, porque de alguna forma cierta población de organismos se van a encontrar cómodos en un solo determinado lugar. ¿Por qué? Porque van a tener comida, van a tener agua. Entonces se van a agregar en un solo lugar. Tenemos también la natalidad, que es la producción de nuevos organismos por nacimiento, por germinación, fisión o cualquier otro proceso con el que se reproduzcan. Puede ser absoluta, la cual pues nunca se alcanza porque la producción de los individuos es teórico. Es como si yo les dijera, bueno, pues ustedes, mujeres, se pueden reproducir desde que tienen su primera menstruación y hasta que tienen su menopausia. Si tienen su primera menstruación a los 11 años y su menopausia les llega a los 47, quiere decir que ustedes tienen mínimo 30 años fértiles en los cuales podrían concebir 30 hijos. Eso no se alcanza. Pero también tenemos otro tipo de absoluta, que es máxima o fisiológica y real, o ecológica, que se da en condiciones normales, en donde decimos, bueno, hay depredación, la hembra puede quedar preñada, puede tener las crías y luego puede ser depredada. Entonces, esta hembra que pudo haberse reproducido 5 veces, solo lo hizo una. La tasa de natalidad se representa con la siguiente fórmula, que es B, que representa la natalidad, junto con los nuevos individuos por año y entre la unidad de población por unidad de tiempo multiplicada por 1000, que es la unidad de la población. Estos son, el por 1000 ya es como una variable establecida que no cambia. Luego también tenemos la mortalidad, que es la contraparte, que es el número de individuos de una población que muere por unidad de tiempo. Y la ecuación sería que la tasa bruta de mortalidad se da por el número de funciones de un año entre la población total por 1000. También tenemos a la migración, que es la salida periódica de los individuos de una población y su regreso a ella. Hay dos aspectos, que es la inmigración y la emigración. La inmigración, por un lado, si ustedes se acuerdan en sus clases de geografía, nos dice que es un proceso por el cual los individuos procedentes del exterior llegan hacia el interior de una población, y la migración es cuando los integrantes de una población se desplazan hacia el exterior. La tasa de migración neta nos va a dar que tenemos la inmigración menos la emigración entre la población total multiplicada por 1000. Es importante remarcar esta porque los animales o las plantas se mueven, su distribución cambia. Entonces también tenemos que ser realistas, porque a veces se mueven porque ya no hay recursos en el lugar donde están. Entonces también es muy importante considerar. Luego tenemos al crecimiento, en donde el crecimiento de una población es el cambio que se presenta con el tiempo en la magnitud de la población. Esto se da como consecuencia de la natalidad, la mortalidad y la migración neta. Es decir, el crecimiento se refiere a cuánto crece una población en determinado tiempo, sumándole el hecho de que mueren, se mudan y nacen nuevos. Esa tasa de crecimiento se calcula teniendo la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, sumándole o restándole la tasa de migración neta, dependiendo si el valor le salió negativo o le salió positivo. También tenemos la regulación del crecimiento poblacional, porque no todas las poblaciones pueden crecer infinitamente. Hay varias fluctuaciones del crecimiento y se explica con 3 teorías diferentes. La primera, que es la teoría de Herbert o Andre Warta y Louis Birch, que otorgan las condiciones ambientales como el papel principal de la regulación del crecimiento, en donde las poblaciones aumentan o disminuyen de acuerdo a las condiciones ambientales. Es cierto, pero no es totalmente lo que podría definir cómo se da la regulación del crecimiento poblacional. También tenemos la teoría de A. John Nicholson, que se fundamenta en la teoría de Vito Volterra, quien señalaba que las poblaciones poseen mecanismos internos para autorregular su crecimiento, lo cual es cierto. Por ejemplo, pensemos en los leones. Los leones siempre tienen competencia entre ellos para ver quién va a ser el macho alfa de la manada, porque no puede haber dos machos alfas de la manada. Si hubiera dos machos fecundando las hembras, la población crecería demasiado y las hembras, que son las que cazan, no tendrían suficiente fuerza para estar cazando todo el tiempo. También está la teoría de A. Milne, que reconoce la función de las condiciones ambientales cuando las fluctuaciones de densidad poblacional, es decir, cuando incrementamos las condiciones del medio son favorables y disminuye cuando son adversas. Además, consideramos la competencia intraespecífica como la depredación y el parasitismo. Esta teoría es una de las más aceptadas, bueno, también las otras dos, pero esta también es muy importante porque ya consideramos, además del medio,
a la convivencia entre varias especies, y eso también es fundamental cuando hablamos de poblaciones. Tenemos también el potencial biótico, que es la máxima capacidad de los organismos para reproducirse en condiciones óptimas. Darwin decía que si, por ejemplo, él ponía una pareja de elefantes en condiciones perfectas, que no hubiera depredadores, no estuviéramos nosotros matando elefantes para tener colmillos, tendríamos en 700 años 19 millones de descendientes, lo cual, bueno, pues no es factible debido a que hay muchas adversidades para este tipo de animales. También hay resistencia ambiental, en donde vamos a referirnos a que el ambiente tiene un límite, y esto va a hacer que disminuya el número de individuos, como por ejemplo pueden ser que haya enfermedades, que haya depredación, que ya no haya hábitat suficiente, que haya carencia alimenticia o de agua. Y este límite determinado se le llama capacidad de carga, la cual se va a definir como una letra K, y es el número máximo que puede llegar a tener un ecosistema de ciertos individuos. ¿Por qué? Porque si hay más de esos individuos, el ambiente ya no va a tener recursos suficientes. El crecimiento poblacional entonces resulta de la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental. Hay dos tipos de crecimiento poblacional, el cual es exponencial y sigmoide. Y entonces, por ejemplo, si pensáramos para la exponencial, que es un tipo de crecimiento en forma de J, pensaríamos en una familia de conejos, en donde no hay ningún depredador, no se enferman y no les pasan nada más que comen y tienen conejitos. Entonces, esa curva se le llama exponencial, cuando no hay ningún obstáculo y la reproducción es muy fortuita. También tenemos la sigmoide, que es cuando la tasa de reproducción hace que se aproximen al límite de capacidad de carga de su medio y las presiones ambientales empiezan a tomar mayor fuerza. La tasa de crecimiento disminuye y la curva se mantiene en un nivel más o menos constante, que se describe como una letra S, por eso se le llama sigmoide. Este tipo, la sigmoide, es el que nosotros tenemos como seres humanos y muchos animales también la tienen, pero se debe a que le invertimos muchísimo tiempo en la crianza y en la educación de nuestras crías. Y bueno, pues gráficamente se ve de la siguiente forma. El crecimiento exponencial se ve como una letra J que está a la izquierda y el crecimiento sigmoide se ve como una letra S en el lado derecho. Hay estrategias reproductivas R y K, la cual la R es cuando producimos la máxima capacidad de reproducción en un momento dado. Por ejemplo, los organismos más pequeños, como los insectos, ponen muchísimos huevos, los dejan ahí y los huevos posteriormente eclosionan. No todos sobreviven, obvio, pero el hecho de que sean muchos significa que al menos unos cuantos van a sobrevivir, preservando la especie. Mientras que la estrategia acá es la que presentamos también nosotros, porque nosotros dedicamos tiempo a criar y esa crianza quita tiempo, por lo tanto no podemos tener tantos descendientes al mismo tiempo. Entonces vamos a invertir todo nuestro esfuerzo en un solo descendiente, pero que ese descendiente le garanticemos su estadía en la Tierra. Y bueno, pues las estrategias K se ven como la línea roja, como una línea constante que se está yendo de arriba a abajo, mientras que las tipo de estrategia R se ven como picos, porque hay temporadas donde no hay ninguna reproducción y hay temporadas donde hay mucha reproducción, son como picos de muchos organismos nuevos y tiempo donde no hay nada, muchos nuevos y tiempo donde no hay nada. Y bueno, lo último que tenemos que ver es que son los factores limitantes de competencia y depredación, los cuales, bueno, pues son competencia intraespecífica, competencia interespecífica y depredación. En general, la competencia es una lucha que se entabla entre organismos por obtención de los mismos recursos. Las competencias intraespecíficas es cuando se realiza entre organismos de la misma especie. Las interespecíficas es cuando hay en competencia entre diferentes especies, y la depredación es cuando los individuos de una población se alimentan de los miembros de otra. Y pues bueno, hay que investigar qué dijeron estas dos personas, que lo vamos a hacer en clase y pues hasta ahí nos quedamos, chicos. Hasta luego.